Muy buenos días, mi nombre es Ailín Cervantes Martínez, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema que vengo a explicar es sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Hay que entender que de forma general la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene como objeto normar todo este procedimiento que tiene que ver con aquellos conceptos que son sobre ingreso, egreso y todo aquello que tiene que ver con el gasto público de los recursos que tiene la federación. La ley tiene 118 artículos, 7 títulos. Fue expedida en el sexenio de Vicente Fox Quesada y eh, su última reforma fue el 27 de febrero del 2022. Bueno, del primer título, que es sobre las disposiciones generales, en el capítulo 1, que es objeto y definiciones de la ley y reglas generales y ejecutores del gasto. El artículo 1 de esta ley expone que toda la ley en general reglamenta los artículos 74, 75, 126, 127 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ¿en qué materia reglamenta? Pues en materia de programación, presupuestación, en el ejercicio, el control, la evaluación de lo que ya había mencionado, que son los ingresos y egresos que tiene los recursos públicos que están a cargo del Estado. También nos habla sobre quiénes son los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley al pie de la letra. Y claro, estas disposiciones de qué forma o qué principios debe de seguir o criterios son los de lealtad, honestidad, eficiencia, transparencia, etc. Y también expone que hay un mecanismo de, de evaluación, se podría decir, que es la auditoría que se va a encargar de fiscalizar el estricto cumplimiento de esta ley. El artículo 2 de esta ley es básicamente un glosario donde se explican los conceptos de algunas palabras que se van a encontrar conforme a la ley. Algunos de ellos son la actividad industrial, ahorro presupuestario, la auditoría, cuenta pública, déficit presupuestario, dependencias, economías, entes autónomos, entidades federales, flujo efectivo, función pública, gasto total, gasto no programable, informes trimestrales, ingresos petroleros, ramos autónomos, reglamento, reserva del fondo, responsabilidad hacendaria, secretaría, subejercicio, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, programas de inversión, ramo, subsidios y transferencias. Aquí hay unos conceptos claves que constantemente se van a estar encontrando en toda la ley. Uno de ellos es la auditoría, que hace referencia a la Auditoría Superior de la Federación. Las entidades federales, que son los estados que conforman al territorio mexicano. Cuando habla de función pública, va a hacer referencia en específico a la Secretaría de Función Pública. Lo que es la Secretaría es el órgano que se encarga de todo esto que tiene que ver con la hacienda pública, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los reglamentos son aquellos documentos que, dependiendo si son unidades administrativas, dependencias, instituciones, incluso las demás secretarías,
tienen y son por los que se rigen. Otra es la ley de ingresos, que esta es donde se exponen de dónde el Estado o la Federación va a recaudar el recurso para posteriormente hacer un presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos son toda esta recopilación o asignación de recursos que se planea que van a ir destinados a ciertas cuestiones, ya sea en obra pública, en salud, en cuestión de mantenimiento o en cuestión de apoyos, programas sociales. Artículo 3 habla sobre la interpretación de la ley en general, que bueno, ¿a cuáles son los entes o secretarías que les toca hacer esto? Es a la Secretaría, que en este caso es la Secretaría de Hacienda, y a la Función Pública. Claro, dependiendo de las atribuciones que tenga cada una. También se van a guiar a través de dos leyes más, que es la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación. En el segundo párrafo de este artículo expone que las dependencias y las entidades deben observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría, que es la Secretaría de Hacienda, y de la Función Pública. Claro, siguiendo las atribuciones que cada una de estas tenga. Y bueno, en el caso del poder legislativo y judicial, y por otro lado, de la administración descentralizada, que son los entes autónomos, esto se va a encargar sus debidas unidades administrativas, dependiendo de las disposiciones generales que les corresponden. El artículo 4 habla sobre el gasto público federal y bueno, ¿qué comprende? Pues comprende el gasto corriente. Hay que entender que el gasto corriente son todas aquellas erogaciones que se dan por la remuneración al personal y también por otros conceptos que entiendan a todo esto que es lo administrativo. Pero no solo comprende los gastos corrientes, también incluye los pasivos de la deuda pública. ¿Cuáles son estos? Pues son la inversión física, inversión financiera y las responsabilidades patrimoniales. Bueno, ¿quiénes son los ejecutores que se encargan de estos conceptos? Bueno, son el poder legislativo, el poder judicial, tanto como los entes autónomos, las entidades, las dependencias, y también está sometido a esto la Presidencia de la República. Todos estos que acabo de mencionar, pues claro, deben rendir cuentas acerca de la administración de los recursos públicos que estén a función de sus términos, y bueno, se les tiene que aplicar las disposiciones que vengan en esta ley. Y también con lo de la Presidencia de la República, esta se somete a las mismas disposiciones que se someten las dependencias. En el artículo 5 se habla sobre la autonomía presupuestaria que se le otorga a todos estos ejecutores del gasto que ya había mencionado. La autonomía presupuestaria hace referencia a que todos estos tienen la facultad técnica de hacer sus respectivos presupuestos, y claro, esto iría con los siguientes artículos, que es el artículo 25-26 de esta ley, que habla sobre los anteproyectos que las entidades o dependencias están obligados a hacer para, claro, ser parte del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, pero siguiendo con esto del artículo 5, estos ejecutores del gasto tienen esta autonomía a través de las disposiciones que estén expuestas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y en el caso de los ejecutores
del Poder Ejecutivo y del Judicial, así como de los entes autónomos. Se hará conforme a las disposiciones muy específicas de la Constitución. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas? Como aprobar sus proyectos de presupuesto, ejercer su presupuesto observando las disposiciones que trae la ley, así como autorizar la adecuación de los presupuestos. El artículo 6 habla sobre que el Ejecutivo Federal, eh, por medio de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se va a encargar de esta cuestión de programar, de presupuestar, de evaluar y controlar la presupuestación del gasto público de las entidades y de las dependencias. Otra cuestión que también se toca es que la Secretaría de la Función Pública, dependiendo las disposiciones que tenga, podrá vigilar el cumplimiento de estas disposiciones ya establecidas. Este artículo no solo toca lo que se encarga el Ejecutivo Federal, sino también toca al Poder Legislativo y Judicial. Y bueno, estos, tanto los entes autónomos, hay que recalcarlo, por conducto de no la Secretaría, sino de sus respectivas unidades administrativas, deberá coordinarse ahora sí con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver cuestiones sobre la programación y presupuestación de sus respectivos asuntos. En caso del artículo 7, nos habla o nos da de aquello que se encarga las dependencias coordinadoras que menciona. Y bueno, estas van a estar orientadas a realizar o están encargadas a coordinar la planeación, la programación, presupuestación, la evaluación y el control del gasto público. Claro, todo esto en las entidades que están bajo su supervisión. Artículo 8. Aquí nos habla de qué se encarga el Poder Ejecutivo Federal. Bueno, a través de su conducto, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se va a encargar de propiciar la participación estatal. Y bueno, esta participación, ¿a quiénes va? Pues a las empresas, asociaciones, las asociaciones tanto civiles como mercantiles. Eh, Esto puede ser ya sea para la creación o para aumentar su capital o patrimonio o adquirir completamente. Y eh, esto va relacionado con otra ley que es la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El artículo 9 de esta ley habla sobre los fideicomisos públicos. Estos son los que constituye el gobierno federal y bueno, van en cuestiones de impulsar áreas prioritarias y estratégicas que pues bueno van a dar como resultado el desarrollo del país. También para entender qué son los fideicomisos públicos hay que entenderlos como aquellos que constituyen igual al poder legislativo y judicial. También se recalca aquí que a los entes autónomos. Y bueno, estos reciben recursos o se les asignan recursos en algo que ya habíamos tocado, que es el presupuesto de egresos a través de ramos autónomos. Los ramos autónomos son el medio por el cual se va a asignar recursos tanto al poder legislativo, al judicial, en el presupuesto de egresos de la federación. Por otra parte, como ya había mencionado, el artículo 9 va mucho que ver con el artículo 11, que en igual habla sobre los fideicomisos, pero expresa a qué se refiere con fideicomisos el artículo 9. Y bueno,
Básicamente dice que los fideicomisos deben registrarse y posteriormente renovarse anualmente su registro, claro, ante la Secretaría, este órgano, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y para qué se hace esto? Pues básicamente es para tener seguimiento de lo que se hace con los fideicomisos. El artículo 10 va en relación igual de los fideicomisos. Este habla sobre que las dependencias y entidades podrán dar donaciones o subsidios. Estos no van a perder por más que se den su naturaleza jurídica, es decir, que siempre van a ser recursos públicos de la federación. Y bueno, estos se van a dar a los fideicomisos que constituyen a las entidades federativas, que son los estados que constituyen al territorio mexicano. Esto se va a realizar siempre y cuando se cumplan ciertas disposiciones de reglamentación, de las cuales van que los subsidios o donativos deberán otorgarse en términos que dé la ley, porque si no es así no se puede hacer. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta. Esta debe, en esta subcuenta también se tienen que dar informes trimestrales conforme a lo que también se establezca o se reglamente. Y bueno, en caso de que los fideicomisos sean constituidos por particulares, no por entes gubernamentales, esto será la suma de los recursos públicos federales otorgados. No podrán representarse en ningún momento más del 50% del saldo del patrimonio neto de estos mismos. El artículo 12 hace referencia a que tanto el poder legislativo, el judicial y los entes autónomos, estos están obligados a publicar en el Diario Oficial de la Federación todo aquello que tenga que ver con los ingresos del periodo. ¿A qué hace referencia a esto? Que estos organismos o entes tienen que sí o sí publicar todos los ingresos que obtengan durante un año fiscal. Estos ingresos incluyen desde remiendos financieros, los egresos que se tengan, el saldo que se tenga de los fideicomisos en los que participen, etcétera. Y bueno, como siempre se especifica la ley conforme a las disposiciones aplicables que se tengan. El artículo 13 nos habla sobre que los ejecutores ya mencionados, los ejecutores del gasto, tienen la facultad para realizar los trámites presupuestarios correspondientes y por supuesto para emitir la autorización igual correspondiente. Y bueno, ¿cuál es el medio, el mecanismo por el cual se va a hacer estos trámites? Es por medio de un documento escrito, impreso, y que por supuesto tenga la firma de consentimiento del servidor que corresponda, que esté a cargo en su caso. Y bueno, también hay otra parte donde si no hay este medio está la autorización por parte o a través de sistemas electrónicos. También la ley da como las especificaciones para que se pueda considerar como sistema electrónico parte de todo esto que es el sistema de presupuestación. No solo este artículo nos habla sobre la facultad que tienen los ejecutores, así como los medios en que se dan o se emiten, sino también nos dice que estos mismos están sujetos a las disposiciones aplicables para llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica. Todo debe estar completamente controlado para optimizar el proceso.
El artículo 14 nos habla sobre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un sistema administrativo financiero federal que tiene como propósito reducir eh, todos los costos de operación de la tesorería gubernamental, pero también tiene como función o como objetivo el agilizar todo esto que radica en materia de los recursos públicos. Eh, Concentra toda la información y esta puede que ayude a fortalecer el proceso que tiene que ver con todo lo de presupuestación. Mientras que el artículo 15 habla sobre otra facultad que tiene la Secretaría, que es sobre resolver las solicitudes de autorización en materia presupuestaria que presenten tanto las entidades o las dependencias. Y claro, si bien lo requieren, también pueden pedir a la Secretaría que les expidan una constancia de tal circunstancia. El artículo 16 habla sobre la ley de ingresos y presupuesto de egresos, que estos se elaborarán conforme a los objetivos, metas y estrategias que vayan alineados junto con el Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 17 habla sobre los montos de ingresos previstos en tanto la ley de ingresos como en el presupuesto de egresos. Artículo 18 habla sobre el aumento o la creación del gasto del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En este caso, el Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a autorizar las erogaciones que sean adicionales para el presupuesto de egresos. El artículo 19 está dividido en 19 bis y ter. Bueno, habla el 19 bis que se van a destinar los ingresos que correspondan al importe de remanentes de operación a el Banco de México. Y el TER habrá que los ingresos por concepto de aprovechamiento. Estos van a ser remanentes de recursos hacia los partidos políticos. Podrán ser destinados por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y para qué? Pues para atender los efectos de cualquier desastre que ocurra. Artículo 20 habla sobre que el legislativo, el judicial, tanto los entes autónomos pueden autorizar las erogaciones. El artículo 21 habla que en caso de la disminución en los ingresos que ya están previstos en la ley de ingresos, el Ejecutivo va a poder aprobar todos estos métodos que tenga a su alcance para incrementar los ingresos. El artículo 22 habla sobre que las entidades deben presentar sus metas de balance de operación. El 28 habla sobre el ejercicio de presupuestos de las dependencias y entidades que, bueno, deben ser conforme a los calendarios de presupuestación ya establecidos. El 24 habla sobre la programación y presupuestación del gasto público, que en parte de programación va a ir enfocado en las actividades, en el cumplimiento de objetivos, de políticas, estrategias. Y de los presupuestos va a ir en la previsión del gasto. Artículo 25 habla sobre la realización de los anteproyectos. De aquí del 25, 26 y 27 toca lo que es los anteproyectos. El 26 habla sobre que también las entidades deben realizar estos. El 27 habla sobre la estructura a la que se sujetan. Los anteproyectos son estos documentos donde se establecen todos los conceptos de ingresos de egresos de tanto los poderes como las entidades, como las dependencias, como las unidades, como los autónomos. Estos van a ir
para realizar primero la iniciativa de ley de ingresos, que posteriormente puede o no ser aprobada. Artículo 28 habla sobre el proyecto de presupuestos de egresos, que bueno, se presentará y también se aprobará siguiendo algunas cuestiones que son la administrativa, la funcional y programativa, la económica, geográfica y en cuestiones de género también. El artículo 29 habla sobre que las dependencias y entidades deben realizar sus anteproyectos, que ya fueron mencionados en el artículo 25, 26 y 27. El artículo 30 habla de que tanto el poder legislativo como el judicial y también los entes autónomos, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también deben enviar sus respectivos planes de presupuesto o proyectos de presupuesto. Artículo 31. Habla más sobre el precio internacional de lo que es el petróleo mexicano. El 32 ahora sí toca lo que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, que debe contener más o menos, pues contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios, compromisos plurinominales de gasto. Bueno, el artículo 33 igual toca el proyecto de presupuesto de egresos, que va a tener una sección donde específicamente se pongan las erogaciones del gasto de servicios. Artículo 34 habla sobre la programación de los recursos destinados. Esto va enfocado en dos vertientes, que son los programas y los proyectos de inversión. Artículo 35 habla de que las dependencias y las entidades van a realizar ciertos trámites. ¿Estos trámites en qué van a ir enfocados? Bueno, pues en las adquisiciones, los arrendamientos y servicios, así como la obra pública. El artículo 36 habla sobre las contraprestaciones de crédito externas para financiar. ¿Qué se va a financiar? Pues los programas y los proyectos. Artículo 37 habla otra vez sobre el proyecto de presupuesto de egresos, que debe incluir también las previsiones para llegar acciones preventivas en los proyectos y programas. ¿Y para qué es esto? Pues para atender a los daños que se puedan suscitar. Artículo 39 habla sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que estos van a ser aprobados por el Congreso de la Unión. El proyecto de egresos va a poner las previsiones del gasto. El artículo 40 habla exclusivamente sobre el proyecto de ingresos, que debe considerar algunos aspectos como la política de ingresos, monto de ingresos, estimamientos que se tengan, propuestas de endeudamiento, evaluación, etcétera. Y en el 41 también se habla, pero ahora del proyecto de presupuestos de egresos. Esto igual tiene que tener algunas consideraciones similares como la política de gastos, monto de egresos, estimaciones, previsiones, etcétera. De ahí vamos al artículo 42. Básicamente nos dice sobre la aprobación de tanto la ley de ingresos como de los presupuestos. Nos habla también sobre los principales objetivos que tienen estos dos. Algunos de ellos son enumeración de los programas prioritarios, escenarios sobre el monto total del presupuesto de egresos, etc. El artículo 43 habla sobre que el Ejecutivo deberá elaborar los anteproyectos
de, bueno, estos deben ser antes de salir de su periodo de gobierno. ¿Para qué? Pues se van a realizar lo que es la ley de ingresos, una iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos, claro, con apoyo del gobierno entrante. Artículo 44 habla sobre la publicación del proyecto de egresos que, bueno, este debe comunicársele a las dependencias y a las entidades sobre sus presupuestos correspondientes. El artículo 45 habla sobre que la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública, estos dos, pueden suscribir convenios, hacer convenios que establezcan los compromisos de resultado. El 46 habla sobre que las dependencias y entidades pueden solicitar los recursos para atender gastos vigentes y prioritarios en su caso. El 47 nos toca sobre los ejecutores del gasto, que bueno, estos deben hacer adecuaciones a su presupuesto, deben cubrir las contribuciones, tanto federales, estatales y municipales. Artículo 48 habla igual del ejercicio de los recursos del gasto de inversión. Bueno, estos ejercicios de recurso van a ir enfocados en lo que es en las dependencias y entidades en cuestiones de obra pública. Las inversiones de gastos de inversiones, van a ser en cuestiones de infraestructura, de servicios relacionados con esta, y igual de obra pública. El 49 habla sobre los gastos de seguridad, tanto pública como nacional. Los programas deben ir enfocados en esos que realicen las dependencias y bueno, los ejercicios también de los recursos, las adquisiciones de bienes también entran considerados en este artículo. El artículo 50 habla sobre los ejecutores del gasto de nuevo. Igual nos dice que pueden celebrar convenios en cuestiones de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios. 51 nos toca sobre la tesorería de la Federación, que a través de unas oficinas correspondientes puede efectuar cobros y pagos. El artículo 52 habla sobre que los ejecutores del gasto pueden hacer cargos al presupuesto de egresos, gastos devengados, que por supuesto esto lo pueden solicitar del pago de gastos. Artículo 53 habla sobre la información a la Secretaría. Los ejecutores del gasto deben informar a la Secretaría características de su deuda pública. Artículo 52 es la conclusión del proyecto de egresos, cuando ya va a salir, ya no va a ser vigente, pues se deben realizar los pagos correspondientes por los conceptos que se tengan y también las erogaciones previstas. Artículo 55 habla sobre igual la tesorería de la Federación, que bueno, esta expedirá disposiciones generales que se sujetan a tanto las dependencias como a las entidades. Artículo 56 habla igual sobre los ejecutores del gasto, que no otorgarán garantías. 57, estos mismos ejecutores deben sujetarse a los montos autorizados en el proyecto de egresos de la Federación. 58 habla sobre las adecuaciones presupuestarias que se pueden hacer, es decir, las modificaciones. Estas van encaminadas a que a partir de esas modificaciones se pueda mejorar el cumplimiento de los objetivos ya establecidos. ¿Y en qué se pueden hacer las modificaciones? Pues en cuestiones administrativas, programáticas, económicas, incluso geográficas. El artículo 59 habla sobre las entidades, que a través de la Secretaría van igual a hacer las adecuaciones
y estas van enfocadas tanto a entidades que revisan los subsidios, traspasos en cuestiones de obra pública y incrementación del presupuesto. Artículo 60 habla igual, toca el tema de los poderes legislativo, judicial y tanto de los entes autónomos. Estos van a tener sus respectivas unidades administrativas donde podrán autorizar adecuadamente sus presupuestos. ¿Y para qué? Pues para mejorar los objetivos que se tengan. Artículo 61, igual vuelve a tocar el tema de los ejecutores del gasto, solo que estos van a tomar medidas para racionalizar el gasto destinado, tanto en lo administrativo como de apoyo. Artículo 62 habla sobre que podrán realizarse contrataciones de prestaciones. ¿En qué? Pues en servicios como de asesoría, de consultoría, de estudio y de investigación. Artículo 63 habla de los titulares de, que es este concepto que ya tocamos mucho, ejecutores del gasto. Los titulares solo ellos tienen la facultad de la autorización de las erogaciones que van directo al gasto. Los ejecutores del gasto integrarán unos expedientes. Artículo 64 habla otra vez, pero ahora va enfocado a los gastos de servicio, que bueno, estos pueden ser por remanencias en servicios públicos, aportaciones de seguridad social, primas de los seguros, obligaciones fiscales. 65, otra vez vuelve a tocar lo que es ejecutores del gasto, que estos van a realizar los pagos por concepto de servicios personales. 66, la Secretaría, tanto como la función pública, va a emitir los manuales de percepciones a servidores públicos. De estos van a bajar a las dependencias y entidades y bueno, estos van a ser evaluados conforme a los tabuladores que se tengan. El 67 habla sobre los movimientos que deben realizarse mediante las adecuaciones presupuestarias ya habladas en otros artículos. 68 habla sobre las percepciones extraordinarias en favor de los servidores públicos. En esto va a tocar lo que es la cuestión de estímulos en términos del artículo 9 de esta misma ley. El artículo 69 habla sobre celebrar contratos de prestación en servicios profesionales. El 70 habla de que la Secretaría va a operar un sistema. ¿Para qué? Pues para optimizar y unificar el control presupuestario. El artículo 71 habla de que el Ejecutivo, por medio de la función pública, va a determinar los casos en que proceda el desempeño de dos o más empleos o comisiones. Artículo 72 habla del pago de las remuneraciones. El 73 habla sobre la cuestión de si un servidor público llega a fallecer y tiene pues ya una antigüedad máxima de 6 meses. Bueno, los familiares de primera línea van a recibir una remuneración inmediata por esta cuestión. El 74 dice que el Ejecutivo, por medio de la Secretaría, va a autorizar la administración de los subsidios y las transferencias. El 75 dice que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, debe ser equitativos y bueno, también habla sobre las transferencias. El 76 habla sobre las dependencias y entidades. Bueno, estas por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público van a informar todo que tenga que ver con la realización de cualquier modificación a sus programas.
El 77 habla del cumplimiento total del artículo 1 de esta ley. Y bueno, del 78 al 84 nos vuelve a tocar los mismos temas que van en conjunto de las dependencias de los ejecutores del gasto, del Ejecutivo Federal, de los poderes legislativo, judicial, de la Secretaría de la Función Pública, de los entes autónomos, etcétera. El artículo 85 habla sobre los recursos federales, que estos van a ir ejercidos en dos caminos. Será ejercidos por entidades federativas, que estos son los estados, y por entidades entidades federativas, pero ahora sí completamente a nivel federal. El artículo 86 va a hablar sobre mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, ¿cuáles van a ser los organismos que van a ir en esta cuestión? Primero es Hacienda y Crédito Público, y posteriormente, para lo que es la transparencia y rendición de cuentas, es la Auditoría Superior de la Federación. Del artículo 87 al 93 habla sobre las transferencias del Fondo Mexicano de Petróleo. Del 94 habla sobre la reserva del fondo, que debe ser mayor al 3% del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB. El 95 habla sobre que la Cámara de Diputados tiene máximo hasta el 30 de abril votar a favor o votar en contra referente a lo del artículo anterior, que es el 94, sobre la reserva de fondos. El 96 habla sobre el rendimiento financiero de las reservas del fondo. Bueno, esto es parte del patrimonio, y esto también toca lo del Fondo Mexicano de Petróleo. El artículo 97 habla de qué pasa si hay una caída en el precio del petróleo. Pues bueno, se votará la asignación de recursos del Fondo de Estabilización si ocurre esto. Del 98 al 105 pues son derogados, no hay como tal un artículo, fueron derogados. Y bueno, tocando de que del 98 al 105 fueron derogados, vamos con el título sexto, que empieza con el artículo 6. En este igual vuelve a tocar el tema de los ejecutores del gasto. Y bueno, estos deben emitir al Congreso de la Unión toda la información que le solicite. Pues bueno, esto va en relación, claro, de los presupuestos que tengan. El artículo 107 habla de que se entregará al Congreso informes mensuales y trimestrales. Bueno, estos tendrán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del presupuesto de egresos. ¿Qué otras cosas se pueden o tienen que anexar? Pues la situación económica que tengan, los principales indicadores de la postura fiscal, la evaluación de ingresos tributarios y no tributarios, los avances del padrón de contribuyentes, etc. Artículo 108 habla de que la Secretaría, la Función Pública y tanto el Banco de México van a establecer estos lineamientos relativos en funcionamiento de la organización y requisición de los sistemas integrales de información de tanto los ingresos como el gasto público. El artículo 109 habla de que la información de cartera de los programas y proyectos de inversión, pues esta se pondrá a disposición pues se pondrá a disposición del público en general
a través de medios electrónicos. ¿Quién va a emitir las reglas de estos medios electrónicos, de este manejo de información? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el artículo 110 habla de que la Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y de los egresos. ¿Para qué? Pues para ver si las metas de los programas aprobados son analizados y evaluados. Va a ser el encargado de hacer estas dos cuestiones, pues el Congreso Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es el que se va a encargar de coordinar las evaluaciones. El artículo 111 habla sobre que la Secretaría se va a encargar de verificar periódicamente todos los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y de los proyectos con base en los sistemas de evaluación de desempeño ya previstos. Título séptimo, ahora se va a hablar sobre las sanciones y indemnizaciones hacia los servidores públicos. Bueno, en el artículo 112 habla sobre que si hay actos de omisión que impliquen el incumplimiento de preceptos ya establecidos en toda esta ley, pues serán sancionados y cómo, pues conforme a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Artículo 113 habla sobre que la auditoría, recuerden que la auditoría es la Auditoría Superior de la Federación, ejercerá sus correspondientes atribuciones conforme a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Artículo 114 habla de que se sancionará a los servidores públicos que pues incurran en supuestos. ¿A qué se refiere con supuestos? Pues marca que cuando se cause daño o perjuicio a la hacienda y crédito público, o cuando no se cumplan las disposiciones generales en materia de cuestiones de programación, presupuestación, evaluación, control del gasto público. Artículo 115 habla de que aquellos servidores públicos y personas físicas o morales, hay que entender que personas físicas hace referencia a la persona individual que es contribuyente y morales a las entidades contribuyentes que son un grupo integrado. Que cualquiera de estos que causen daño o perjuicios a las estimaciones de dinero para la Hacienda Pública Federal o, en otro caso, en el patrimonio. Bueno, estos serán responsables del pago de la indemnización correspondiente. Y bueno, esto se va a hacer en términos de disposiciones de esta ley o disposiciones en general que se puedan aplicar. Artículo 116 habla de las sanciones e indemnizaciones que, bueno, tendrán carácter de créditos fiscales y, bueno, estas se fijarán en una cantidad líquida. Artículo 117 habla de que los ejecutores del gasto deben informar a la autoridad aquellas infracciones que tengan que ver con la omisión ya establecida de esta ley. Artículo 118, que es el último, habla que de sanciones y omisiones, estas se podrán imponer y se asignarán a las dependencias y con carácter de responsabilidades tanto política, penal, administrativa y civil.